continuar hablando de los recursos en medio del desierto. Dios me va siempre enseñando y me va entregando, entrega, más temas que tienen que ver con los recursos en medio del desierto. Los desiertos representan sequedad, representan escasez, representan prueba, representan aflicción. Y lo tremendo es que está descrito. Aún la escritura nos enseña en uno de los salmos más conocidos, que es el Salmo 23, que Él nos va a pastorear. Sí, Él es nuestro pastor y nos llevará a lugares de descanso, nos llevará a lugares de reposo, pero también nos hará pasar por valles de sombras y de muerte. O sea, van a ver tinieblas a nuestro alrededor. Van a haber etapas de nuestra vida en donde sí vamos a tener que cruzar de alguna manera por lugares difíciles. Es parte de la vida. Sin embargo, lo maravilloso de estar en Cristo Jesús es de que Él siempre nos dará un recurso para cruzar esos desiertos. Veamos uno de ellos que aparentemente puede ser muy sencillo, pero es tremendo. Dice Lucas capítulo 18, verso 7. ¿Creen ustedes, está preguntando Jesús, que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que oran pidiéndole ayuda de día y de noche? ¿Tardará Él en responderles? De ninguna manera. Claro que no. Sino que les responderá de inmediato. Paremos aquí. Entonces, algo que no podemos perder de vista es de que Dios defenderá y responderá a aquellos que oran. Ahora, sí me llama la atención que dice Él responderá de inmediato. Ese inmediato, no sé qué inmediato, qué lapso de tiempo será. ¿Por qué? Porque yo, por lo que percibo acá, está hablando de tener un clamor de día y de noche. Es decir, en todo tiempo clamando. Y Jesús dice, ¿tardará en defender y en responderles? Claro que no. Él va a responder a los que Él escogió y los que oran. Tú eres escogido. Si no, no hubieras jamás abierto tu corazón a Jesús. Si tú y yo reconocemos a Jesús como Salvador y como Señor, aunque en nuestro caminar nos hayamos apartado, aunque en nuestro caminar tengamos dificultades, no seamos perfectos, porque es así. Sin embargo, Dios va a responder a aquellos que Él eligió, pero que oran. Y este es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos de acudir al Señor. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Tiene que ver absolutamente con los tiempos finales. Sed pues sobrios, ser sensatos, dice en otras versiones, ser sabio, ser inteligente, velad en oración. Si debemos velar en oración. Entonces, algo que no podemos perder de vista es de que si nosotros estamos viendo a nuestro alrededor cómo se levantan las tinieblas para poder destruir la humanidad, y son demasiado visibles los acontecimientos finales, lo que se aproxima, lo que viene, lo que está ocurriendo, las leyes que corren, es impresionante. Entonces, si alrededor de nosotros estamos notando que se aproxima el fin,
Estamos notando que en cualquier momento puede venir el amor de nuestra vida que se llama Jesucristo, que en cualquier momento Él puede venir. Entonces debemos de ser sobrios, es decir, debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por favor, estemos alertas en oración. La palabra velad es dedicarse, estar dedicado a. Ese es el original de esta palabra velad. Dedicarse en este caso a la oración. Pero yo no estoy hablando de orar, de venir solamente los miércoles a orar una hora acá, sino es tener una vida de oración constante. Probablemente hay batallas que no hemos visto victorias porque no estamos clamando, no estamos pidiendo. Y muchas veces nosotros justificamos nuestra quietud en la oración diciendo, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras peticiones. Pero hay algo que ocurre y ahí es donde yo quiero entrar. Hay algo que ocurre cuando tú pronuncias con tus labios la necesidad. Algo, porque mientras tú no hables, Dios no actúa. Hay algo y de eso quiero que conversemos. Es importantísimo que pueda salir de nuestros labios una petición. Aunque Dios conoce la necesidad que tú y yo tenemos, pero para que se active la provisión o la bendición de parte de Dios, es necesario abrir nuestros labios y comprender qué es la oración. Por eso, uno de los recursos o un recurso que no puede faltar en nuestro camino es la oración. Y aquí comenzamos en materia a entrar de lleno. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, oren, está diciendo el apóstol Pablo, oren en el Espíritu. Ahora voy a explicar eso. ¿Qué dice ahí qué dice en amarillo? En todo momento, en todo tiempo. Dice, oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Yo necesito explicar. Ustedes saben que todo texto tiene un contexto. Y muchos hemos predicado, porque yo también he predicado muchísimo en versos anteriores a este texto. No voy a contestar, díganle que no voy a contestar el teléfono. Entonces la llamada por Skype. Entonces, volviendo al tema, los versos anteriores, ¿sí? Está hablando, parte diciendo, hermanos, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, príncipes de maldad, etcétera. Para que puedan resistirlo, estoy parafraseando, deberán vestirse con una armadura. Usarán un yelmo, usarán un escudo, usarán una espada, usarán calzado, y describe una cantidad de partes de una armadura. Pero después de que termina dando toda la armadura, porque está diciendo que esa armadura servirá para resistir el día correcto, para poder estar firme el día malo. Pero muchos se olvidan de que está el verso 18 en ese capítulo. Después de todas esas instrucciones de guerra, está diciendo que debemos ¿qué? Orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y debemos mantenernos alertas y perseverando en la oración por todos los santos. Es decir, constantemente nosotros debemos de estar orando. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros necesitamos estar orando. Usted debe orar por usted, por su familia y por sus hermanos en Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Debe estar orando constantemente. Y mientras mayor sea la protección de nuestras oraciones, los unos por los otros,
generamos un campo de fuerza, una protección a nuestro alrededor. La oración tiene un poder impresionante que no podemos perder de vista. En la oración, en primer lugar, la oración es el resultado, así lo veo yo, de una persona que reconoce a Dios en todos sus caminos. Es decir, cuando yo oro y reconozco a Dios que de Él provienen todas las cosas, en la mañana, papito lindo, gracias porque me diste un día más de vida, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, abrir mis ojos. Gracias por el trabajo, gracias por el frío, aunque tengo frío, pero gracias, Señor, por el frío. Gracias por el calorcito, gracias. Dad gracias, dice también Efesios, en todo tiempo, en todo momento, al igual que la oración. Entonces yo creo que uno de los peores enemigos de la oración es la queja. Y nosotros debiéramos de convertir las quejas en oración. Estoy totalmente seguro, si convertimos las quejas en oración, vamos a ver victorias. Definitivamente. Pero nosotros somos especialistas en quejarnos. No, que nuestra esposa, en el caso de los, no, que nuestro esposo, no, que subió la benzina, no, que subió esto, no, que el dólar, no, que está difícil. Todo es difícil, todo es malo. Y en realidad nos quejamos más de lo que oramos. Aunque no digan amén, no importa. Pero es así. Pero ¿por qué razón? ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tanta cosa, Señor? Una nube anda arriba mío, Señor, no sé, ¿has visto la nube negra? Okay. Entonces, parece que, Dios mío, como dice la mamá, ¿verdad? Me llueve sobre mojado. Esa es una frase muy, muy común. Pero muchas veces nosotros nos quejamos más de lo que oramos. Y nosotros debiéramos de más que quejarnos, orar. Padre, vengo delante de ti. Y ahora vamos a dar algunas indicaciones de cómo orar, cómo podemos orar, de qué se trata. Lo primero, la palabra oración viene de la palabra oratoria. Y la palabra oratoria es una conversación. Fíjense que muchas veces ustedes en las noticias o en sus trabajos, si alguno ha ido a alguna capacitación laboral o en la universidad, de repente se utiliza la palabra el orador. Y uno está esperando que el orador pues diga, pónganse de pie, vamos, cierren sus ojos. Y no. No. Un orador es alguien que va a dialogar, va a entregar un diálogo. Entonces, no podemos perder de vista que la oración es una conversación que nosotros tenemos con Dios. Es un diálogo, es una conversación. Papito, lo que pasa es que uno se acostumbra. A veces hay oraciones muy clave. Papito lindo, gracias Señor por este día. Padre bendito, te pido que bendigas mi vida, bendigas mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Al otro día, Padre bendito. Y uno empieza, como que se acostumbra y ora de la misma. Fíjense, escúchense. Cuando oran por la comida, ¿se han dado cuenta? Padre, bendice y descontamina estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Todo siempre igual. Entonces muchas veces nosotros tenemos patrones estructurales de una oración. Cuando una oración tiene que ver muchísimo con un diálogo, con una conversación. Aparte, miren por favor, no puedes perder de vista que dentro de la rama dentro de el magno tema que es la oración, también hay algo que se llama intercesión. Interceder es la intervención o mediar a favor de alguien. Padre, vengo delante de ti, Señor. Hay un montón de intercesores en la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes de Esther? Cuando fue a interceder con el rey a favor del pueblo. Entonces, la intercesión es determinante.
Padre, yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte que tú tomes el control. Yo te presento en el nombre de Jesús a fulano de tal. Hoy te pido, Dios. ¿Tú crees que Dios no va a escucharte? Tus peticiones de días y de noche, tu clamor, tu búsqueda, definitivamente Dios, como partimos diciendo, se tardará en responderle a sus escogidos que oran, que están constantemente de día y de noche orando y clamando. No, Dios va a responder. Por eso que es importantísimo. Pero dentro también de la oración está algo que nosotros conocemos como ruego. El ruego tiene sinónimos que aparecen muchas veces en la Biblia, como la súplica y el clamor. Padre, te suplico. Una persona que suplica entiende que a quien le está pidiendo tiene el poder para sanar, tiene el poder para restaurar. Es decir, cuando tú tienes a una persona que es enferma, que tiene una enfermedad, que está postrada, o hay un milagro que tenga que ocurrir, se vale interceder. Padre, yo vengo a suplicarte, Rey bendito. Mira la condición en fin. Recuerda, la oración tiene ramas como la intercesión, que es pedir a favor de otros o intervenir. El ruego también está mezclado o tiene sinónimos de un clamor. Ahora, la súplica y el clamor. El clamor tiene una intensidad. Este ya tiene una intensidad. Este clamor tú lo vas a notar cuando a Pedro, recuerda que se sale de la barca, miró las olas y se hunde. Y dice, y clamó. ¿Ustedes creen que cuando se estaba ahogando, ¿será que me puedes ayudar? No, no le estaba diciendo así. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado gritos de una persona al borde de la muerte. ¡Bah! Son expresiones fuertísimas. Ese es un clamor. Ese es un clamor. Por ejemplo, muchos para el terremoto del 2010 clamaron. Sí, definitivamente. Ese es un clamor. Pero ese clamor debiera de ser siempre. O sea, uno debiera de clamar, de sacar de adentro. Eso conmueve el corazón de Dios. Lo que pasa es que eso identifica. Mira por qué es importante. Porque alguien podría pensar, pero ¿qué tiene que ver si el Señor Padre, yo vengo delante de ti? No, lo que pasa es que el clamor o la forma que tú pides identifica el verdadero sentido de tu corazón. O sea, una persona que realmente tiene necesidad y reconoce a Dios como su única salida, va a clamar. Pero uno muchas veces no recibe respuestas. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué a veces Dios pareciera que no nos escucha. Pero es importantísimo. Estamos en una batalla. Estamos en una guerra, espiritualmente hablando, y eso es lo que hablábamos el día viernes, que yo les recomiendo que puedan ver esa prédica que tiene que ver con nuestro hogar. Cómo el enemigo está tratando de destruir nuestro hogar. Entonces, ya aquí tenemos ya un poquito más de definición de lo que representa la oración. Voy rápido. El Salmo 145, verso 18 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan. Pero aquí viene un punto muy importante. Él está cerca de todos los que le invocan. De todos los que lo invocan, o le invocan ¿de qué? De verdad. O sea, no podemos perder de vista de que si nosotros mecánicamente, y ahora vamos a explicar algo bien tremendo, nosotros mecánicamente tenemos que tener mucho cuidado con lo mecánico, con la rutina. Porque uno ya cuando tiene años en el evangelio, como que tiene oraciones ya establecidas y pasa a ser una rutina. Padre Santo, yo te bendigo, Padre Santo, en fin, rutina.
y no somos espontáneos. Entonces pierde la gracia. Y muchas veces no recibimos respuesta porque no sabemos pedir, no sabemos orar. Entonces la oración es un recurso impresionante en medio del desierto. Como partimos diciendo, se tardará el Señor. No se va a tardar. Él siempre va a tener el control. Pero Él está cerca de todos los que le invocan. Papito lindo, aquí estoy. Pero los que le invocan en verdad. O sea, verdaderamente. En Cristo Jesús. En fin, tanto que se puede mencionar de este texto. Pero vamos rápido. Miren por favor. Esto me interesa conversarlo con ustedes. Mateo capítulo 6, ustedes lo pueden leer en casa. Jesús se toma el tiempo de enseñar la oración. Y bastante tiempo. Y aquí Jesús se toma un tiempo para enseñarnos a orar. Porque los fariseos no sabían orar. Y lo primero que dice, estas son palabras de Jesús y dice, esos 3 puntitos es porque no quise poner el texto completo para hablarles de este texto que ustedes después van a leer en casa. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Veamos el contexto de qué fue lo que quiso decir Jesús. Hay diferentes versiones, pero en general, parafraseando, Jesús está diciendo que hay mucha gente que se para en los púlpitos de las sinagogas y oran en voz alta para que la gente diga, wow, qué oración la que se echó ese tipo. Eso está diciendo. Y al final de ese verso dice, oran, levantan su voz para que la gente los vea, pues estos ya recibieron su recompensa. Así dice. Es decir, la admiración de la gente. Ya la recibieron. Y hasta cambian su voz. ¿Se han dado cuenta que pasa eso, man? Lo que tenemos años en el evangelio sabemos que es así. Hasta una forma, uno cambia uno su timbre, hermano. Yo no voy a entrar en detalles, digamos, porque es así. Como que cambian todo, como que hay que ponerles ese como. No, hombre, la oración es espontánea. Es espontánea. Fíjense, hermanos, que Jesús reprocha esa forma de querer llamar la atención con su gran oración. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, pero tú, cuando ores, ¿sí? Entra en tu aposento, tu habitación. Cierra la puerta, tú la conoces. Y ora a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. Paremos aquí. Yo quiero recomendarles, si a lo mejor la vieron, bien. Y si la quieren ver, véala otra vez. Cuarto de Guerra. Buenísima película. La recomiendo. Recomiendo Cuarto de Guerra. Está súper fácil obtenerla. ¿Por qué? Porque ahora está en Netflix. Así que nada de series. Cuarto de Guerra, por favor. Por si acaso digo yo. Por si acaso. No va. Ok. Así que el próximo domingo, interrogación de cómo fue la. No, Cuarto de Guerra. Se lo recomiendo. Sobre todo matrimonios, vean esa película. Matrimonios, vean esa película. Cuarto de Guerra se llama. Y el Cuarto de Guerra es un lugar pequeñito, en donde una mujer peleaba sus mejores batallas orando. Más vale una mujer, parece cliché, una frase evangélica, ¿verdad? Pero realmente es verdadera. ¿Sí? Una mujer de rodillas es más poderosa que un ejército de 1000 hombres. Sí, es así. La verdad que es cierto eso. La oración es poderosísima.
La oración desata, genera atmósferas espirituales. ¿Sabes lo que pasa? Aquí viene el punto. Lo que pasa es que cuando tú invocas el nombre del Señor, cuando tú dices, Señor, yo vengo delante de ti a pedir, o sea, cuando Él es invocado verdaderamente, Él está cerca. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué ocurre? No es que tu oración tenga, que tus palabras de sí, Señor, yo vengo delante de ti, Padre, la checaina del lugar santísimo, y le buscamos palabras rebuscadas, hebreas, así como que mientras más rebuscada, mientras más evangélica sea, más cototo la oración. No, si cuando tú oras genuinamente Dios desciende, ese es el punto. Y si Dios desciende, la hiciste. Es lo mismo que la alabanza. Es lo mismo que la alabanza. Es ¿en qué consiste? Es que cuando cantamos y adoramos, si Dios desciende, la hicimos. Cuando oramos, si Dios está cerca, la hicimos. De eso se trata. Si esto, inclusive en la oración de liberaciones, yo siempre he enseñado esto. Los demonios no son sordos. ¿Se han dado cuenta cuando se reprenden demonios? Está bien, ok. Veámoslo desde la perspectiva que se emocionó el hombre. Está bien. Ya, está bien. Yo también me emociono. Y que uno se emocione no está malo. Pero si mientras más grito no es que el demonio se va a ir. Yo creo que el demonio se tapa los oídos y por eso no sale. No, en serio, la oración tiene poder cuando va acompañada con fe y con una vida de testimonio. Porque ahí viene lo más grueso, hombre. Porque tú te metes a reprender un demonio y el demonio te queda, ¿y este qué? ¿Qué viene a reprenderme a mí si este, mira? Yo he conocido casos que los demonios hablan. ¿Qué vienes tú a decirme si la semana pasada hiciste esto y esto? No, en serio. Yo una vez, fue tremendo escuchar eso. Un demonio cuando habla son masacre. De verdad. Pero ahí es donde uno tiene que también, también estar claro. Si alguna vez le llega a pasar a alguno eso, usted tiene que ser claro en decirle, pues yo no vengo en mi nombre. Es en el nombre de Jesús. No soy yo. Es el nombre de Él. Ahí ya la cosa cambia. Entonces, fíjense qué interesante, porque la recompensa es en lo público. ¿Verdad que sí? Ok, yo necesito explicarte esto. Y quiero dar un pequeño consejo, que aquí hay varios hermanos que son predicadores y directores de alabanza y músicos. Y yo necesito que me regales tu atención, tanto los que están en el auditorium como los que están a través de internet. Si tú quieres que Dios te use en un instrumento, esto que tú haces es en lo público. Pero si tú no tienes una intimidad con Dios, no puedes esperar que te vaya bien en lo público si tú no tienes una intimidad con Dios verdadera. Y quiero decir algo. Muchas veces Dios se mueve, pero no por ti. Es por la misericordia de la gente que viene con necesidad. Por una mujer o un hombre que venga con necesidad de buscar a Dios, Dios desciende en los cultos. Por eso que esto, para que los cultos sean puro fuego y poder, siempre deben de ir acompañados de dos ingredientes: sacerdotes que se aparten verdaderamente para Dios y un pueblo que verdaderamente viene a alabarle. Si se juntan esas dos cosas, generan un power impresionante en una iglesia. Van de la mano, ni acá ni allá, juntos. No perdamos de vista eso, nunca.
para que los cultos sean power no va a depender solo de un director, de verdad. Por eso que es importantísimo. Ahí dice, cuando tú ores, cuando tú busques a Dios, búscalo en intimidad. Y tu intimidad se va a reflejar en lo público. Estoy parafraseando. Es decir, en eso se va a reflejar, va a ser evidente, se va a notar. Una persona que tiene intimidad con Dios, una persona que tiene el respaldo de Dios, no necesita decirlo. Dios se va a ocupar en demostrarlo. Lo que siempre de aquí el Señor me entregó un rema, que es un rema que me ha acompañado por mucho tiempo, hermano, que es un rema bello de mi parte de mi vida. Si usted lo toma bien, si no, yo me quedo con él. De verdad, fíjense qué tremendo. Dios vio a David en su intimidad cuando nadie lo veía. Entonces, cuando Dios le pone el ojo a alguien, Él, es decir, Dios, se va a ocupar de ponerlo en lo público para enseñarle a todos cómo se tiene que hacer. Tremendo eso. Tremendo eso. Ayer hablaba de verdad, yo les quiero abrir mi corazón. Ayer hablaba con Felipe. Yo le decía, mira Felipe, y quiero que me escuchen con oídos circuncidados. ¿Sí? Quiero que me escuchen con oídos espirituales y que jamás ustedes piensen, hay que sacar eso y pensar mal, de verdad. Pero yo le decía a Felipe, anoche veníamos viajando, nos quedamos conversando hasta tarde. Yo le decía, ¿sabes Felipe? Si yo viera humanamente el desarrollo de la iglesia, creo que hay oportunidades en donde yo como pastor podría utilizar todos los recursos o todas las conexiones para que la iglesia sea famosa en Chile. Y ahora esto es un momento, creo que en una o dos semanas más, ya se está anunciando en todo Chile, viene Miel San Marcos con Marcos Barrientos y todo. Ellos son amigos personales. Yo estuve con ellos cuando partieron y hemos estado en muchas actividades juntos. De hecho, cuando yo estaba al frente del Ministerio de Alabanza y cuando grabamos Precioso Cordero, yo los invité, tú estabas ahí. Ellos trabajaron con nosotros y todo. Y si uno quisiera utilizar los contactos para, mira, guárdame esto y generar como que la gente te conozca. Pero yo le decía a Felipe, yo siento en mi corazón que aquí en Cauquenes hay que estar calladito, tranquilito, y esto va a crecer, 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 crecer. Y al final todo el mundo se va a dar cuenta, pero que sea Dios. No estrategias humanas. No andar uno buscando que esto, que esto otro. Eso es algo que yo quiero enseñarle a mi gente. O sea, yo nunca lo busqué, siempre lo profetizábamos y lo decíamos, pero jamás, yo hace hace un año atrás jamás nos imaginé. Yo les puedo mostrar fotos. La iglesia en Ovalle está creciendo. De veras. Yo ni me imaginé, porque ya están llegando grupos y ya se está corriendo la voz. Se empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr la voz. Y la verdad es que miren hermanos, el epicentro de todo el movimiento que ha ocurrido está aquí en Cauquenes, está aquí, tranquilitos, que sea Dios. Los cultos en Talca, los cultos en la iglesia de los Andes, miren, está creciendo hermanos, fuertísimo. Y esa gente ya empezó estratégicamente, ellos ya tienen tienen guardadito algo por ahí, y ellos yo creo que se van a mover a un terreno propio. Y ellos ya hay como luces. Entonces, yo creo con todo mi corazón que eso va a pasar en todos lados, en Chillán, en Concepción, en todos lados. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que uno no ande apantallando. Por eso que si quieres que Dios te levante, sé fiel en lo poco. Sencillo. Disfruta hoy. Y disfrutemos esta etapa. Porque yo estoy seguro, si el Señor no viene antes, que yo prefiero que Él venga, pero si Él no viene antes, nosotros vamos a ser testigos de iglesias creciendo de una manera sobrenatural. Pero, insisto, las victorias que Dios da en público son el resultado de una intimidad. Nunca olvide eso.
Usted no necesita andar, no. Dios se ocupa en ponerte en lugares de honra, porque Él te evidencia en público. Así que tranquilo, tranquilón Pérez. Sí, sí, con todo el respeto a los hermanos Pérez. Ok, es una forma de decir, una forma de decir. En Mateo capítulo 6, verso 7, dice, al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Ese es otro consejo. Yo necesito, ¿tú tienes la pechita, Cris? ¿Puedes buscar, ¿tienes el verso 7? Sí, yo quisiera que lo leyeras, por favor, completo. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ok, ¿tienes, alguien de ustedes tiene la PDT? La palabra de Dios para todos. ¿La tienes? ¿La tienes ahí? El mismo verso, porfa. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. Mire, pare. Yo necesito que escuchen esta versión, porque me llamó mucho la atención esto. No está diciendo que las oraciones largas sean malas, sino que está explicando el verdadero sentido de la oración, si va a ser larga o no. Miren. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No larguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios. Ese término me llamó la atención. No hagan como los que no conocen a Dios. Miren. Que creen que porque hablan mucho, Dios les tendrá que hacer caso. Y el contexto está repeticiones. Vamos a hacer qué sé yo, y repetir, porque el contexto está diciendo repeticiones, y repetir. Y mientras más repito, Dios me va a escuchar. Pero miren, a mí lo que me llamó la atención de ese texto bíblico, de esa versión, es que dice, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que mientras más largo, Dios los va a escuchar. Y Jesús es el que está diciendo eso. Por eso que es tan importante poder comprender este tema. Estamos recibiendo algunas. Ahora, alguien que conoce a Dios y pasa 5 horas orando con sentido tiene poder. No está diciendo el contexto repeticiones sin sentidos, ¿verdad? Vamos. Aquí ya estoy llegando a la curva final, que este es el punto donde más me quiero enfatizar. Mateo capítulo 7, verso 8, dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Miren, por favor, yo necesito explicarte esto. Jesús aquí nos entregó una tremenda fórmula para poder recibir. Todo el que ¿qué? Yo quiero que ustedes lo digan. Todo el que ¿qué? Todo el que pide. Por eso que partimos diciendo que hay que cambiar el reclamo por orar, por pedir. Entonces dice, el que pide, recibe. El que busca, va a encontrar. Y el que llama, se le va a abrir, definitivamente. Entonces, bueno, ahí vienen varios textos, pero yo aquí es donde yo quiero enfatizar. Pues si ustedes, aún siendo malos, según lo que está explicando Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos. A ver, los papitos desean lo mejor para sus hijos, ¿o no? Miren pues. Pero si ustedes, que aún siendo pecadores, aún teniendo dificultades y debilidades, les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes? A los que le piden. Pero aquí hay un detalle. Para poder comprender el punto, es decir, porque no todo lo que yo le pida, aquí necesito explicar este punto porque estamos hablando de un recurso en medio del desierto que es la oración.
Partimos diciendo que debemos estar constantemente orando en el Espíritu. Esto puede sonar muy básico, muy escuela dominical, pero son principios tremendos, porque si nosotros no aprendemos las bases de lo que representa la oración, no vamos a ver respuestas. Entonces, muchas veces no vemos respuestas, primero, porque no pedimos, y segundo, porque no sabemos pedir. Es importante saber pedir a Dios para que de Él venga toda dádiva. Entonces aquí es donde yo quiero entrar ya a la parte final, que esto es lo que me interesa. Santiago capítulo 4 verso 2 dice: ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de algunas cosas, y como no pueden conseguirla, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Pero hay un detalle. Y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Y dice, pues lo quieren para gastarlo en sus propios placeres. Paremos aquí, porque ya estamos hablando de que muchas veces nosotros vamos a estar en desiertos y necesitamos orar. Pero ¿cómo orar? Por eso que estamos aprendiendo en esta mañana, ¿cómo orar? Lo primero que tenemos que comprender es de que Dios va a estar cerca de los que lo invocan. Lo primero que tenemos que comprender es que estamos en una batalla constante y todo el tiempo debemos de estar orando. ¿Por qué razón muchas veces no recibimos la respuesta de nuestras oraciones? Porque no sabemos pedir. ¿Y cuál es la razón por la cual no sabemos pedir? Primero, miren por favor, está explicando que muchas personas no reciben porque no se lo piden a Dios. Pero hay otros que sí lo piden, pero no reciben porque piden mal. Y uno de los filtros que Dios va a utilizar, miren qué tremendo. Yo pensaba cuando estaba leyendo esto, yo pensaba en todos los proyectos que se pueden obtener aquí en Chile, y uno va a competencias o compite o evalúan el proyecto, y el Estado o los que evalúan el proyecto están pesando si verdaderamente va a ser un proyecto efectivo para la comunidad. Entonces yo creo con todo mi corazón de que Dios pesa primero tu corazón para saber cuál es el interés del por qué quieres tener eso. Y por eso no lo da. Entonces cuando Dios se da cuenta que por un ego, como te ama, ¿verdad? No te lo da. Porque Él sabe la razón. Él sabe el motivo. Él sabe por qué. Entonces, inclusive yo he llegado a la conclusión que hay muchas razones por las cuales Dios no prospera a una persona, económicamente hablando. Puede ser que sea por el devorador de finanzas, que hay un devorador financiero, que la Biblia menciona, que Dios promete reprenderlo por ti, pero Él te pide algo a cambio. Bueno, Él promete atacar al devorador financiero. Entonces quiere decir que financieramente puede ser que yo tenga y alrededor mío un devorador. Puede ser, y el devorador puede llevarme al desorden, puede llevarme a muchas cosas. Puede ser que también Dios sepa que si me da, me aleje de Él. ¿Sí? Entonces dice Dios, ¿para qué le voy a poner una carga más pesada que la que pueda llevar? Ese principio es para todo. Ese principio aplica para todo. Hermano querido, lindo, bello, hermoso hermanito. Digan amén, pero que sea. Escuchen esto. Si a veces uno porque tiene un poquito más, hermano, ya se cree
Y ese es un problema de autoestima también, hombre. Entonces Dios se da cuenta. Si me aumentó así un poquito y ya me cambió hasta la caminada. Sí, qué tremendo. Es que Dios sabe, hombre. Dios sabe a quién le da. Entonces Dios no va a poner una carga más pesada sobre alguien que no la pueda llevar. Una responsabilidad muy grande. Entonces no puede ser, como siempre lo he dicho, no puede ser que una añadidura ocupe el lugar del que te dio la añadidura. No puede ser, o sea, es incongruente, no calza, no calza. Entonces necesitamos. Entonces, ¿por qué? Santiago fue muy claro en decir, ustedes quieren algo, pero no lo obtienen. Matan, sienten envidia por alguna cosa. Y como no lo pueden conseguir, luchan y hacen guerra. No consiguen lo que quieren porque primero no se lo piden a Dios, lo tratan de obtener por sus propias fuerzas. Pero hay otros que se lo piden a Dios, pero no lo reciben porque piden mal. Pues lo quieren para su gasto, para su deleite personal, que no está mal, que hay una bendición tremenda. Y yo oro por esta congregación y por tu vida, porque la Biblia habla de que es un don el que las personas disfruten su sueldo y lo que tienen, que lo disfruten, es un don. Está en Eclesiastés, si lo pueden buscar. Sí, con uno o dos, pero no lo van a buscar toda la iglesia, si no me van a dejarse aquí y no les puedo predicar. Eso está en Eclesiastés, que es un don, es una dádiva que Dios da para que las personas disfruten. Y más encima no solo disfrutan, se les multiplica más. Eso es lo lindo de estar en Cristo Jesús. Pero no olvidarse de quien se lo dio, hombre. No hay que perder de vista eso. No, porque ahora tengo y Dios me está multiplicando y Dios me está dando más. Al contrario, hermano. Al contrario, hay cosas que no son negociables. Por eso, hermano, yo bendigo tu vida para que disfrutes y sea multiplicado en gran manera. Pero también para que nunca te olvides del Dios Todopoderoso, que fue quien te llamó. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, aleluya. Estoy llegando a la parte final. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos, súplicas, con gran clamor. ¿Se dan cuenta cómo rogó y cómo suplicó? ¿Con qué? ¿Qué entienden ustedes con gran clamor? Gritó, así es. Es decir, ofreció sus ruegos y sus súplicas gritando. Por eso se apartó de un tiro de piedra, dice la Biblia. Gritó, sacó de adentro lo que él estaba pidiendo. Y dice, y sus lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído, ¿no? ¿A causa de qué? Paremos aquí. Con esto ya quiero ir finalizando. Y es lo siguiente. Fíjense, mis queridos hermanos, que este es el ejemplo más extraordinario que yo puedo ver en la Biblia. No hay otro ejemplo más extraordinario que el de Jesús. Yo tengo algo que decirte de parte del Señor esta tarde ya. Y es muy sencillo. El Señor me hablaba literalmente cuando estaba leyendo estos textos. Y el Señor me hacía ver la necesidad que todos tenemos acá. ¿Hay alguien que tiene realmente necesidad? Yo sé que sí. Yo tengo necesidad. Y necesito la intervención divina. Yo no sé si tú necesitas la intervención de Dios en algo especial, tal vez en tu salud, tal vez en tu
en tu área financiera, tal vez en tu matrimonio, o tal vez en tu área emocional. Yo no sé cuál sea, pero estoy seguro que si tú estás todavía aquí en la tierra, es porque tienes necesidad. Porque aquel que logre estar totalmente pleno, probablemente Dios lo traslade. Pero mientras estemos aquí en la tierra va a haber necesidad. Aún mi amado Jesús, el ejemplo más extraordinario que ha cruzado por este mundo, tenía necesidad. Y ofreció sus súplicas, sus ruegos con gran clamor al que lo podía librar de la muerte. ¿Saben qué impresionante? Fue oído a causa de su temor reverente. Hemos estudiado en muchas ocasiones la palabra temor reverente, que quiere decir considerar a Dios en todos tus caminos. Temor reverente en el contexto está diciendo esto: Padre, yo te pido que quites de mí, que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él tenía un deseo, pero era mayor su obediencia. Ah, qué tremendo. A mí esto me conmueve. Cumplir el deseo de Dios debe de ser más grande que cumplir el tuyo. Pero ese es un nivel mayor. No está mal que se lo digas: papito, mira, este es mi deseo, eso es lo que yo quiero. Yo necesito, Dios Todopoderoso, que tú hagas un milagro, porque hay perseguidores financieros alrededor mío y necesito que tú me apoyes en esto. Mi corazón está quebrado, está sangrando por el daño que he vivido, que las cosas que están pasando, y necesito tu intervención divina sobre mi vida, sobre mi corazón. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes. Pero sabes, Señor, también si tú has permitido que yo viva esto, enséñame a cruzarlo. Porque a veces Dios no impide los hornos. A veces Dios no impide los desiertos, los permite para medir dónde está nuestro corazón, porque quiere que crezcas, sobre todo porque Él está a punto de venir. Más vale que nuestros corazones estén siendo purificados ahora en medio de las pruebas, pero ser parte de la gran reunión allá en las nubes con el Señor. Porque puede ser que el horno fíjate que el horno 7 veces calentado provocó que estos 3 varones se encontraran con el ángel del Señor. Pero también fíjate que el horno provocó que sus ataduras, porque lo fueron a ver y ya no estaban atados, cayeron esas ataduras. Quiere decir, muchos de nosotros tenemos ataduras de la vida, maldiciones generacionales que venimos arrastrando, y a veces Dios nos mete a hornos para consumir esas ataduras y para hacernos libres. No sabemos. Hay desiertos que Dios es quien los permite. Pero ¿por qué fue oído mi amado Jesús, el Rey de Reyes? Fue oído por causa de su temor reverente. Es decir, aunque Él tenía un deseo, pudo más el deseo de su Padre. No está mal que tú le pidas un deseo al Señor. No está mal que tú le digas: Padre, yo quiero pedirte, Señor, yo necesito que me apoyes en esto. Mi sueldo es poquito, Señor, pero tenemos necesidades. Mis hijos van a ir a la universidad. Necesitamos, Señor. Yo necesito, pero tú eres el Señor. Cuando tú reconoces a Dios, por eso que mucha gente deja de recibir, porque en vez de reconocer a Dios como el que te lo puede dar, vas con reclamos. ¿Por qué yo no? ¿Por qué otros sí y por qué yo no? Entonces
se bloquea la oración. Por eso dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y con lágrimas, al que le podía librar. Es decir, él siempre vio al Padre con el nivel de que podía hacerlo, pero no lo hizo y entendió la voluntad de Dios, de su Padre, y por eso fue oído. Y por eso Dios, el Padre, lo exaltó sobre lo sumo, dice. Si ustedes leen Hebreos, dice que lo puso sobre todas las cosas. Ay, que me quiere fluir un rema, pero no sé si decírselos. Tal vez sí, ¿o no? ¿Sí? Ok. ¿Han oído hablar de la ley de fuego? ¿Sí? ¿Se han oído? ¿Han oído hablar de la ley de fuego? La Biblia lo menciona. En un solo texto. Escuchen lo que ocurrió. ¿Por qué fue puesta la ley de Moisés? Muchos no lo saben. Pero la dureza del corazón del hombre. Escuchen. Dios, todo lo que les voy a mencionar está en la Biblia, texto por texto, pero por cuestión de tiempo, en un estudio se los voy a compartir, pero yo se los voy a resumir. Dios tenía un equipo de jueces en el cielo, que son los que juzgaban a los ángeles. Aparece en la Biblia. Y ellos detectaban cuando alguien se había torcido y lo expulsaban. Este mismo equipo fue el que le reclamó a Dios por qué amaba tanto a los hombres. Y como ellos eran los encargados del juicio, dijeron: iremos a la tierra y pondremos leyes para que el hombre no la pueda cumplir y mueran. Esa fue la ley de fuego, que fue impartida por ángeles en el monte, en Sinaí. Sale en la Biblia. Lo que pasa es que usted a lo mejor nunca lo había leído. Yo lo estoy resumiendo, pero hay un detalle que tiene que ver mucho con lo que voy a mencionar, y es que todos estos personajes acusaban a la humanidad. Pero cuando Jesús vino a la tierra, los despojó por su obediencia. Si ustedes leen, y se los puedo dar, necesito mi celular, busquen su Biblia. Yo quiero terminar con este rema. Siento en mi corazón compartírselos. Ustedes van a buscar. Lo que pasa es que yo apunto acá todas las enseñanzas que el Señor me va entregando. Yo quiero solamente leérselas. Aleluya. Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Búscalo, por favor, uno de ustedes que lo busque. Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Léelo, por favor, y necesito más versiones. Él dijo: el Señor vino del Sinaí y resplandeció para nosotros desde Seir. Él brilló desde el monte Parán y con él estaban 10,000 santos. A su derecha estaban sus soldados poderosos. Okay. A su derecha estaban sus soldados poderosos. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cuál tienes tú? Otra. LBLA dice: dijo el Señor:
vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra habían fulgor centellante para ellos. Ok, a su diestra furgón centellante. Ok, lee. Torres Amat dice, Torres Amat. dijo así, de Sinaí vino el Señor y de Seir nos esclareció. Resplandeció desde el monte Farán y con él millares de santos. En su mano derecha traía la ley que nos dio desde el medio de fuego. Traía una ley. Y miren por favor rápidamente, yo necesito que busquen Gálatas capítulo 3 verso 19. Búscalo rápido. Gálatas capítulo 3 verso 19 y tú busca Hechos capítulo 7 verso 53. Rápido. Gálatas capítulo 3 verso 19. Sí. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de, de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Necesito, perdón. ¿Por qué fue puesta la ley? Por las transgresiones. Ahora voy a explicar. ¿Tienes Hechos capítulo 7 verso 53? ¿Lo tienes? 53. Ustedes recibieron la ley mediante el mandato de ángeles, pero no la guardaron. Ok. ¿Quiénes la entregaron? Paremos aquí. Dice, les voy a resumir lo que ustedes acabaron de leer, porque a lo mejor, ¿qué está diciendo el pastor? Paremos. Regálame tu atención y te lo explico. Y es lo siguiente. Ahora ustedes van a entender a dónde quiero llevarlos. ¿Qué ocurrió? Descendió Dios. ¿Y qué había a su diestra? ¿Qué había a su diestra? Ángeles. Muy bien. No pierdan de vista eso. ¿Qué habían a su diestra? Ángeles. Y lo que tú leíste de Hechos 7:53, ¿quiénes dieron la ley? Ángeles. Entonces estos ángeles eran los que juzgaban. ¿Qué dice su versión? Esa era la ley de fuego. Pero estos venían hace muchas creaciones cortando creaciones. Fallaban, los mandaban a prisiones. Fallaban, no tenían misericordia estos ángeles. Por eso tengo una pregunta. ¿Esa ley alguien lo podía cumplir, sí o no? ¿La ley de Moisés se podía cumplir o no, hermanos? No, nadie la pudo cumplir. Nadie, solo Jesús. Era imposible cumplirla. ¿Cómo ponen una ley que nadie puede cumplir? Por los ángeles que no quisieron que los hombres pudieran agradar a Dios. Y quiero terminar con esto. ¿Qué tiene que ver lo que estamos conversando? Espérate, Josmery, después lo hablamos, después se lo explicas, para no perder la atención. Entonces, mira lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 10. Gálatas capítulo 3 verso 10. Y tú terminas con Efesios 1:20. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Okay. Léela nuevamente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que están en el tiempo bajo la ley, ¿están qué? ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Cómo ponen una ley que no se puede cumplir? ¿Y qué decía que la paga del pecado cuál era? O sea, que estos ángeles que estaban a la diestra de quién, dijo, vamos, el hombre ha pecado, el hombre falló, tenemos que poner esta ley. Y como ellos eran los encargados, pusieron una ley que nadie podía cumplir, salvo que alguien viniera a cumplirla.
Entonces yo necesito que tú puedas escuchar este texto y termino. El cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Léelo otra vez con énfasis. ¿Lo captaron o no? Porque esto explica todo. El cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo. Para. ¿Quiénes estaban a la diestra de Dios? Y los que estaban a la diestra de Dios, que eran ángeles, tenían la ley de ¿qué? La ley de fuego. Juzgaban, pusieron una ley a los hombres que no podían cumplir. Entonces Jesús, cuando murió, resucitó sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Paremos. ¿Lograron captarlo? No, paremos. Había un equipo de ángeles que eran los que establecían la ley de fuego. Todos morían, todos eran destruidos. Nadie podía cumplirla. Entonces Jesús vino y él dijo: yo la voy a cumplir porque amo a esta gente. Obedeció. Por causa de su temor reverente fue oído. Su obediencia hizo despojar. Por eso se acabó la ley. Por eso entró el periodo de la gracia. Y se rompió la ley de fuego. ¿Logro darme a entender? Es tremendo. Entonces dice que cuando resucitó, se puso por sobre las autoridades. Eso es lo que tienes, lo que estaba leyendo en Efesios. Y los despojó de su autoridad. Y ahora dice la Escritura que abogado tenemos a la diestra del Padre. Que cada vez que tú y yo fallamos, ya no hay una ley de fuego, ya no hay ángeles señalándote para destruirte, sino que Jesús a la diestra de Dios diciendo: perdónalo. Él es débil. A lo que yo voy. Cuando la Biblia dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir, Jesús tenía que vivir eso. Su obediencia lo hizo ganar autoridad y venció todas las potestades, los ángeles que juzgaban la tierra. Por eso en esos días ellos eran quienes tenían el control. Ellos tomaban autoridad. Aunque Dios era Dios, pero recuérdense que Dios no se retracta a sus pactos y a su palabra. Entonces Él puso ángeles a cargo de juzgar. Y estos fueron los que realmente impartieron la ley. Eso es lo que estaba diciendo. Eso lo mencionó en Hechos capítulo 7, verso 53. Es Esteban cuando estaba gritando. Paren. Es que, ¿lo tienes ahí todavía o no? Hechos es que para. Yo necesito explicarte esto. Necesito explicártelo. ¿Qué ocurrió? Es que por eso es que es importante leer la Biblia. Si ustedes leen capítulo 7, verso 53, ¿lo tienes? Miren por favor lo que pasó. Miren lo que pasó. Díselo, léelo hacia adelante. ¿Sobre Esteban? Sí. No, lee del 53 en adelante. Ok. Ustedes recibieron la ley mediante el mandato de ángeles, pero no la guardaron. Recibieron la ley por el mandato de quienes, autoridades que un día estuvieron a la diestra de Dios, un ejército que juzgaba, que era la ley de fuego, destruían, literalmente pusieron reglas que el hombre no podía cumplir. ¿Me explico? Entonces de esas autoridades, y miren,
Aquí estaba pasando, déjenme contextualizarles. Era Esteban que iba a ser apedreado, ¿se acuerdan? Y estaban todos los grupos religiosos de la época de Jesús. Y cuando él comenzó a decir: ustedes recibieron la ley por ángeles y no la cumplieron. Sigue leyendo. Al escuchar ellos estas cosas, se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno de fe y del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios. Ok, ¿por qué? Escúchame por favor. ¿Por qué crujían los dientes y por qué estaban enfurecidos? Crujían los dientes, se enojaban, se daban vuelta, porque ellos no creían que Jesús tenía el poder para despojar a esas autoridades. Ellos todavía querían seguir manteniendo la ley. Entonces, porque ellos no entendían. Entonces, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio Esteban? ¿A dónde lo vio? Por eso no soportaban. Despojó a todos los ángeles que no tenían misericordia. No tenían misericordia. Los ángeles no tenían misericordia. Por eso que si tú lees la ley mosaica, es imposible cumplirla. O sea, nadie la puede cumplir. Es imposible. ¿Cómo te pone? ¿Cuál era el objetivo de estos personajes poner esa ley? Que no la cumplieran, que todos ¿qué? Muriéramos. Pero Jesús, ¿cómo no amarlo? Cuando él, ¿pero qué lo hizo llegar ahí? Su obediencia. Cuando él fue resucitado por su obediencia, se subió y dijo: permiso. Se puso por sobre las autoridades. ¿Tienen otra versión de Efesios 1:20? Efesios 1:20. Por favor, que sea potente esa versión. Yo tengo varias aquí. Efesios 1:20. Lo pueden poner ahí, chicos. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Esto no tendría que habérselos enseñado. Yo no sé por qué lo estoy haciendo, pero el Señor lo puso en mi corazón. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Cuando resucitó Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio y señorío. Es decir, todos los reinos se tuvieron que sujetar. Y dice, muy por encima, dice la versión de las Américas, verso 21, de todo principado, de toda autoridad y poder, dominio, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tengo una buena noticia que contarte. Ya no hay ángeles que nos señalan. ¿Sí? ¿Sí? Para que lo entiendan un poco mejor. ¿Se acuerdan cuando hubo una reunión en el cielo para dar un informe de todo lo que existía? Se apareció Satanás y vino a acusar ¿a quién? Sí. Si ustedes conocen la Biblia, si lo que hay que hacer es darle la forma. Pero tenemos un Jesucristo que despojó, por eso era la ley. Y Él despojó la ley y dijo: ya no hay más ley, hay gracia. Pero ¿cómo no amar a Cristo? Que cuando tú fallas, Él está diciéndole al Padre: Padre, no lo tomes en cuenta. Cometió un error, no lo tomes en cuenta. Perdónalo. Míralo otra vez, mío.
aquí estoy yo. ¿Pero por qué razón? Por su obediencia. ¿Por qué dice que fue oído a causa de su temor reverente? Paremos. Si aparentemente cuando él dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, no la pasó, lo hizo pasar por la muerte. Pero ¿por qué dice que fue oído? Lo que sucede es que su temor reverente le puso en los lugares más altos en la eternidad. Por esa razón, esto no se trata de batallar, se trata de obediencia. Amén. El cual obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Verso 21. Verso 21. Eso. Sobre todo principado, potestad, potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Ese es su Señor. Ese es su Dios. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? Yo este tema de la ley de fuego lo he venido estudiando y me tiene y cómo no me aguanté. Yo también va tan, en fin, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, milagro de este mundo. Esa canción vamos a ministrar. Dele gracias al Señor ahí donde está, hermano amado. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi corazón. ¿Tienes abogado? Tu obediencia, el reconocimiento que tú y yo tenemos ante el Señor, ¿sí? Es lo que te va a hacer grande. Perdóname por haberte tenido hasta todo este rato y haberte entregado un rema tan rápido, pero era necesario, sentí en mi corazón transmitírtelo para decirte que la obediencia a Dios te va a llevar a lugares altos. Te va a llevar a lugares altos, como ocurrió con Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. ¿Tú crees que Él es sobre todo Oh nombre? Cristo, Oh, milagro. milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico, grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombroso es tu gracia que nos redimió. Su gracia que nos redimió. Cristo, ¿Tú crees? Milagro de
el cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a quién, a Jesús magnífico. El cielo no podrá contender su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Solo las voces. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará a quién, al gran Dios único. Y toda alma y corazón, dígalo, tendrá que declarar a Jesús magnífico. Dígalo, dígalo, dígalo. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Y toda alma y corazón tendrá que declarar. Dígalo, dígalo, ¿a quién? A Jesús magnífico. No hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Cristo. Él está a la diestra del Padre. Él venció en la cruz del Calvario. Despojó toda autoridad. Despojó toda potestad. Ya no hay alguien que te acusa. Él es tu abogado. Él pelea tus batallas. Él te ama. Él te levanta. Él te levanta. Él está a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre. Es su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús. La última vez, con todo nuestro corazón. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. A Jesús magnífico. A Jesús magnífico. Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas. Al magnífico. Tú eres todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. El cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos
y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fuimos llamados a algo tan grande, tan grande, tan grande, que nuestra mente es muy pequeña para poderlo comprender. El evangelio no es reuniones donde se cante, donde se ore solamente. Esto es una convocatoria en donde son convocados todos aquellos que han recibido la revelación de Jesucristo. Jesucristo es mucho más que una historia, es mucho más que un concepto histórico, que una filosofía, que un pensamiento. Él es el Señor, y por medio de Él se estableció la gracia. No perdamos nunca esa gran bendición. Llévate esto en tu corazón. Ya no hay una ley de fuego, sino hay un Jesús que intercede por ti. Ya no hay ángeles que te señalan por tu pecado, sino un Jesús que pide por ti. A un Jesús que pide y dice: ámalo, amémoslo, restaurémoslo, disfrutemos el tiempo de la gracia, porque queda muy poco. El tiempo de la gracia termina cuando el Señor venga. Por eso ese es el premio más grande para los que hemos confiado. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a prepararnos para ofrendar.